Se imaginan a los galanes más queridos del cine de oro ocultando un secreto que las actrices susurraban en los camerinos, que los periodistas insinuaban entre líneas y que sus parejas jamás se atrevieron a desmentir. Dicen que el talento los llevó a la fama, pero la dotación los convirtió en leyendas silenciosas del deseo. Hoy vamos a revelar los nombres que, entre suspiros, risas nerviosas y miradas cómplices, eran reconocidos como los mejor dotados del cine de oro mexicano. La época dorada del cine nacional, esa que floreció entre los años 30 y 60, no solo fue una vitrina de talento, elegancia y melodrama. Detrás de las cámaras, las historias que jamás salieron a la luz eran mucho más atrevidas que cualquier guión. En una industria dominada por el machismo, el ego y la competencia, la virilidad era mucho más que una cualidad, era un símbolo de poder. Pedro Infante, el ídolo con fama de toro. Si hablamos de virilidad en el cine de oro, Pedro Infante aparece en primer lugar. Y no solo por su voz o por sus películas. Desde Sinaloa hasta los foros de la XCW, su nombre estaba ligado a un rumor persistente: Pedro estaba más que bien armado. Las actrices que trabajaban con él solían contar, entre amigas, a media voz y con sonrisas traviesas, que el traje de charro apenas podía disimular lo que llevaba debajo. Una exnovia del ídolo, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente, pero que fue identificada como una corista de cabaret, declaró años más tarde, en una entrevista para una revista del corazón: con Pedro, todo era grande, su fama, su corazón y, sí, también eso otro. Su paso por los camerinos era todo un acontecimiento. Las maquillistas contaban que solía bromear con una seguridad que rozaba lo indecente. Una de ellas relató que, una vez, mientras Pedro se acomodaba el pantalón frente al espejo, lanzó en tono de broma: ¿no que los trajes tienen que quedar justos? Porque este ya me queda chico de un lado. Y estallaron las carcajadas. Pero más allá del morbo, esa fama le abrió, y también le cerró, puertas. Algunos directores lo buscaban por su carisma, otros lo evitaban porque acaparaba la atención incluso fuera de cámara. Emilio Fernández el Indio llegó a decir en confianza: Pedro era un fenómeno, el público quería ser él, y las mujeres, tenerlo. Su relación con Irma Dorantes, su última esposa, también alimentó los rumores. Irma jamás habló directamente del tema, pero una amiga íntima comentó en una entrevista: Irma era feliz, muy feliz, y nunca se quejaba de las noches con Pedro. Al contrario, a veces llegaba sin poder sentarse bien. ¿Exageración? ¿Mito? Tal vez. Pero algo quedó claro: Pedro Infante no solo dejó un vacío en el cine, sino una estela de suspiros que aún permanece en el aire. Antonio Aguilar, el charro bravo con fama de semental. Antonio Aguilar, el gran ídolo de las cintas rancheras, el hombre a caballo, el que cantaba, actuaba y producía, imponía respeto hasta con su sombra. Pero, según muchas mujeres del medio artístico, lo que más imponía no era su mirada, sino lo que traía entre las piernas. Con ese porte de macho alfa y su figura de hombre recio del norte, Antonio parecía salido de una leyenda. Y lo cierto es que, en los pasillos del cine mexicano, se hablaba de él como si fuera una fuerza de la naturaleza, y no solo por su voz. Una actriz que compartió créditos con él en una cinta ranchera declaró, en una entrevista confidencial: cuando Antonio bajaba del caballo y caminaba por el set, las mujeres se quedaban mudas. Nadie decía nada, pero todas lo pensaban: ese hombre era un toro. Incluso su esposa, la querida Flor Silvestre, aunque siempre muy discreta, dejó entrever en una entrevista en los años 80 que Antonio era inmenso en todo lo que hacía. Lo dijo con una risa nerviosa que no necesitaba más explicación. Antonio no hacía nada a medias, y eso también aplicaba a su vida íntima. Los vestuaristas lo sabían bien, siempre debían adaptar los trajes ajustados de charro con ciertos arreglos en la entrepierna. Uno de ellos comentó en tono burlón: a veces parecía que traía la funda del machete mal colocada, pero no, era él. Un rumor que nunca fue confirmado, pero que se repetía como verdad, aseguraba que, durante el rodaje de La Cama de Piedra, en una escena donde Antonio debía meterse al río con ropa ligera, la producción tuvo que repetir la toma varias veces. Lo que se marcaba era demasiado evidente, dijo alguien del equipo. No podíamos hacer una película familiar si el protagonista parecía estar armado con una lanza. A pesar de su fama, Antonio jamás se vio envuelto en escándalos sexuales ni chismes de faldas, como otros de sus contemporáneos. Pero eso no evitó que su leyenda creciera. Como decían varias actrices, era un volcán dormido,
y quienes lo despertaron, nunca lo olvidaron. Lograron cruzar esa línea íntima sabiendo que, después de eso, no había vuelta atrás. Valdés Tintán. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo, mejor conocido como Tintán, es una figura esencial en la historia del cine mexicano, no solo por su talento cómico y musical, sino también por su carisma natural y su atractivo físico, que a menudo se pasa por alto en favor de su genialidad humorística. Tintán fue un hombre que revolucionó el concepto de galán en el cine de oro mexicano. A diferencia de los galanes clásicos, que solían tener un porte más serio, formal y musculoso, Tintán aportó una imagen fresca, más cercana a la realidad urbana y popular de la época, con un estilo irreverente que conectó profundamente con el público joven y femenino. Físicamente, Tintán no encajaba en el molde tradicional del hombre musculoso o atlético al estilo hollywoodense, pero poseía una figura delgada, bien proporcionada y ágil que resaltaba su dinámica presencia en pantalla. Su rostro, marcado por una sonrisa amplia, unos ojos chispeantes y una expresión que combinaba picardía, ternura y complicidad, era su carta de presentación para conquistar a la audiencia. Además, su peculiar estilo de vestir, mezcla de pachucho con sombrero, chamarra y pantalones a la medida, y su manera de caminar despreocupada se convirtieron en parte de su encanto personal. Su atractivo iba más allá del físico, emanaba una energía magnética que lo hacía irresistible. A nivel personal, se sabe que Tintán era un hombre con un gran sentido del humor, pero también con una profunda sensibilidad. Su vida estuvo marcada por relaciones sentimentales intensas y a veces turbulentas, lo que añade un matiz de hombre apasionado y humano a su figura. En el contexto del cine de oro, Tintán también tenía un gran secreto. Su gran atractivo no solo radicaba por su carisma, pues tras bambalinas se contaban rumores de que vaya que tenía un gran regalo de Dios entre las piernas, un regalo, que vaya que hizo gritar de locura a muchas famosas del Cien de Oro. Luis Aguilar, el gallo Giro que dejaba a todas cantando. A Luis Aguilar lo apodaban el gallo Giro por su voz poderosa, su actitud aguerrida y su sonrisa permanente de galán norteño. Pero dentro de los foros, ese sobrenombre tomaba otro sentido, muy distinto, y bastante más gráfico. Luis era el clásico compadre que aparentaba ser relajado, simpático y accesible, pero quienes trabajaron cerca de él sabían que ese aire desenfadado escondía un atributo descomunal del que, sin mencionarlo, él era plenamente consciente. A diferencia de Pedro y Jorge, Aguilar no necesitaba alardear. Simplemente llegaba al set, se acomodaba los pantalones vaqueros y dejaba que los rumores hicieran el resto. Varias actrices secundarias coincidieron años después, ya sea en entrevistas o en conversaciones entre bastidores, en lo mismo. Luis no tenía que decir ni hacer nada. Con solo verlo caminar, sabías que lo que llevaba ahí no era una pistola, era un rifle de alto calibre. Una anécdota muy repetida circuló entre el equipo de 7 leguas. Durante una pausa en el rodaje, una de las actrices principales, cuyo nombre siempre fue reservado, pero que luego protagonizó varios melodramas rancheros, se atrevió a decir, entre risas y con una copa de tequila en la mano: Luis no solo canta fuerte, también respira fuerte. Y no precisamente por los pulmones. Se cuenta que, durante una grabación en Durango, en una escena de pelea en una cantina, se rasgó los pantalones por accidente. Mientras el vestuarista corría a cubrirlo, el camarógrafo bajó la cámara y soltó un "so era una bota". Su fama entre las mujeres fue más discreta que la de Infante o Negrete, pero mucho más intensa. Se dice que tuvo romances silenciosos con varias actrices que hoy recordamos como damas respetables, pero que, en sus memorias privadas, lo mencionan como el hombre que cambió para siempre su estándar. Luis no se casó tantas veces, ni estuvo tanto en boca del público como otros, pero quienes lo conocieron de cerca jamás olvidaron su presencia fuera del escenario. Cuando falleció en 1997, una de sus exparejas, anónima pero cercana a su familia, dijo una frase que quedó grabada entre sus más allegados. Luis fue un hombre generoso, pero, sobre todo, inolvidable en la intimidad. Joaquín Cordero. Joaquín Cordero Aurrecoechea, conocido simplemente como Joaquín Cordero, fue uno de los actores más versátiles y emblemáticos del cine de oro mexicano. Su atractivo físico y porte masculino eran dos de las cualidades que más llamaban la atención y que ayudaron a cimentar su lugar en la historia del cine nacional, aunque su fama a menudo esté más ligada a su calidad actoral que a su apariencia. De complexión robusta, con una estatura alta y una figura atlética que demostraba disciplina y cuidado personal,
Cordero destacaba en la pantalla por su presencia imponente. No era un galán clásico de rostro perfecto, sino que tenía una belleza viril, madura y seria, marcada por rasgos faciales fuertes, mandíbula marcada, nariz recta y una mirada profunda, capaz de transmitir desde la ternura hasta la intensidad dramática más fuerte. Su expresión facial, a menudo grave o intensa, daba cuenta de un hombre seguro de sí mismo y con una energía masculina que llenaba la pantalla. Joaquín Cordero tenía la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de personajes. Podía ser el galán elegante, el villano sofisticado o el hombre común con una fuerza interior poderosa. En cada papel, su atractivo físico jugaba un papel importante para atraer y mantener la atención del público, especialmente del femenino. En una época en la que el físico y la imagen eran determinantes para los roles protagónicos, Cordero demostró que la fuerza y la virilidad podían ser igual de seductoras que el clásico galán romántico. Además, fuera de la pantalla, Joaquín Cordero tenía fama de ser un hombre reservado pero con un carisma natural que atraía a muchas admiradoras. Su porte distinguido y elegancia no solo eran producto de la cámara, sino de una personalidad sólida y segura que emanaba confianza. Su físico y su actitud masculina fuerte se combinaron para hacer de él uno de los actores más sexys y mejor dotados de su generación, incluso sin recurrir a los estereotipos tradicionales del galán. Su legado como un hombre atractivo y dotado en el cine mexicano va más allá de la apariencia. Fue un símbolo de masculinidad compleja, en la que la fuerza física, la profundidad emocional y la seguridad personal convergían para crear un tipo de atractivo que aún hoy se reconoce y admira. Joaquín Cordero fue, sin duda, un referente de la virilidad y el sex appeal en la época dorada del cine nacional. Sin embargo, el carisma y éxito de Joaquín Cordero no solo fue gracias a su complexión o gran talento, pues entre rumores y chismes, se decía que Cordero tenía un gran atributo masculino. En los filmes tenía un gran atractivo, y las mujeres se derretían por él, y esto en gran parte fue gracias a ese gran dote masculino con el que logró satisface a muchas de las diosas del cine de oro mexicano. Arturo de Córdoba, el caballero silencioso con peso pesado. Arturo de Córdoba siempre fue considerado un actor refinado, profundo, casi filosófico. Su voz pausada y su mirada penetrante lo convirtieron en el galán intelectual del cine de oro. Pero lo que pocos imaginaban era que ese misterio ocultaba mucho más de lo que se percibía a simple vista, muchísimo más. A diferencia de otros galanes de la época, Arturo no era mujeriego, ni escandaloso, ni fanfarrón. Pero en los círculos más privados de la industria, su nombre se murmuraba con respeto, por una razón netamente carnal. Ese hombre es un enigma, hasta que lo ves desnudo, dijo una actriz secundaria que trabajó con él en La palma de tu mano. Años después confesó que, al verlo cambiarse en su camerino, según contó, por accidente, se quedó paralizada. No supe si salir corriendo o pedirle matrimonio, dijo con una sonrisa nerviosa. La historia más comentada proviene de una fiesta privada en casa de un productor importante, donde varios actores se encontraban en traje de baño. Arturo, como siempre, llegó serio, discreto, sin llamar la atención. Pero su bañador no podía ocultar la verdad. Se dice que una actriz muy reconocida, al verlo, se atragantó con su cóctel y exclamó sin pensar: «Dios mío, ese hombre carga una pierna extra». Y es que Arturo poseía lo que muchos llamaban en secreto un don silencioso. Nunca hablaba del tema, jamás lo usó como táctica de conquista. Pero quienes estuvieron con él, y no fueron muchas, porque era exigente y reservado, nunca lo olvidaron. Se llegó a rumorar que Dolores del Río, icono absoluto del cine mexicano, lo quiso como amante. Incluso se decía que viajó a Nueva York en los años a los 50 solo para encontrarse con él. Un amigo cercano de Dolores escribió en sus memorias: Dolores siempre decía que Arturo era el único que la dejaba sin palabras. Y eso, viniendo de una diva como ella, lo dice todo. Incluso Cantinflas, conocido por su humor agudo, bromeó una vez en una entrevista: «Yo le tengo envidia a Córdoba, no por su talento, sino por lo que guarda en los pantalones». Arturo de Córdoba fue un hombre ajeno a los escándalos, pero su leyenda erótica sigue viva en los recuerdos de quienes compartieron pantalla y cama con él. Un caballero en todo el sentido, pero con una carga que jamás necesitó alardear. Jorge Negrete, el charro elegante con una potencia de armas tomar. Si Pedro Infante era el galán del pueblo, Jorge Negrete era el caballero distinguido, refinado, culto y, según muchas mujeres que lo conocieron de cerca, sorprendentemente dotado.
Su imagen de hombre sobrio, educado en Nueva York, políglota y con modales impecables, contrastaba con el morbo que se tejía en torno a su figura en los pasillos de los estudios Churubusco. Jorge tenía ese aire de aristócrata, pero entre bastidores, su leyenda no se debía únicamente a su voz de barítono, sino a su instrumento mucho más íntimo. Una ex asistente de producción del filme, Ay Jalisco, no te rajes. Contó en sus memorias que durante una escena, Jorge bajó del caballo y al caminar frente al equipo, todas las miradas se desviaron al mismo lugar. Pensamos que era el cinturón mal colocado, pero no, simplemente era Jorge. Las actrices lo sabían. María Félix, quien fue su esposa, jamás lo confirmó de forma explícita, pero en una entrevista dijo una frase que dejó poco a la imaginación. Jorge era muy hombre, y no solo en su forma de ser. Había cosas en el que ninguna otra pareja ha igualado. Lo curioso es que, a diferencia de Pedro, Negrete no alardeaba. Era más reservado, más discreto, pero eso no evitaba que su reputación creciera en silencio. Y entre las mujeres del medio, era un tema que se manejaba con una mezcla de respeto, picardía, y mucha envidia por parte de algunos. Más enigmático aún, esa actitud lo volvía mucho más deseado. Una anécdota conocida relata que, en una fiesta privada, una actriz muy famosa de la época, que después triunfaría en las telenovelas, quedó tan impactada tras un breve encuentro con él en una terraza, que al regresar al salón, sus amigas le preguntaron qué había pasado. Ella solo respondió: ahora entiendo por qué María Félix se casó tan rápido. El rumor incluso alcanzó oídos de productores internacionales. En una visita a Hollywood, uno de los ejecutivos de la MGM comentó en tono burlón: ese mexicano entra al cuarto como si estuviera empujando una lámpara de pie. Una broma entre hombres, pero basada en algo que todos notaban, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Su fallecimiento prematuro dejó muchos asuntos sin resolver, pero entre las historias que el público recuerda con nostalgia, existen otras que aún se comentan a puerta cerrada, entre carcajadas cómplices. Y todas coinciden: Jorge Negrete no solo fue un ícono del cine, fue un símbolo absoluto de virilidad en su forma más intensa. Resortes, el comediante que hacía reír y temblar de placer. Sí, leíste bien. Aunque muchos lo veían simplemente como el bufón simpático, el que bailaba con movimientos imposibles y sacaba carcajadas hasta el más serio, Resortes, cuyo verdadero nombre era Adalberto Martínez, tenía una reputación que iba mucho más allá de los chistes. A simple vista parecía inofensivo, delgado, con voz aguda, siempre haciendo gestos y locuras. Pero bastaba una conversación entre actrices veteranas para que su nombre surgiera acompañado de una sonrisa pícara y un comentario sugerente. Una de sus exparejas, bailarina de cabaret en los años 50, confesó ya en su vejez: yo no sé cómo lo hacía, pero ese hombre era un elástico en la cama. Y lo que tenía entre las piernas no era normal. Su fama se esparció de manera tan natural que incluso otros actores lo veían con cierto respeto. Tin Tan, su amigo cercano, una vez soltó entre carcajadas en una reunión con colegas: ese no necesita ni carisma, ni coche, ni flores, con lo que carga, hasta María Félix lo voltea a ver. Resortes no se tomaba demasiado en serio su fama, pero tampoco la desmentía. De hecho, era común que, durante los rodajes, soltara comentarios como: me van a tener que mandar un doble, pero no para los stunts, sino para que me baje este asunto que ya me tiene jorobado. Y no eran solo bromas. Varios técnicos de vestuario afirmaban que sus pantalones siempre debían ajustarse a mano, porque los modelos estándar no servían. Nada le quedaba bien, pero no por delgado, sino porque lo que llevaba al frente sobresalía como micrófono de mariachi. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante una grabación en Acapulco. Una actriz reconocida, que entonces apenas iniciaba su carrera, confesó años después: con él aprendí a reír y a gemir. Todo en la misma noche. Aunque nunca fue un galán tradicional, su energía desbordante, su carisma arrasador y su fama secreta lo convirtieron en uno de los hombres más deseados tras bambalinas. Y sí, muchas admitían que no era solo por cómo se movía al bailar. Mauricio Garcés, el seductor empedernido con un arma secreta. Mauricio Garcés fue el rey del doble sentido, el maestro del coqueteo verbal y el máximo exponente del estilo masculino en el cine de oro tardío. Con su eterna copa en la mano, su bata de seda y ese célebre arroz, logró convertirse en un verdadero ícono de la seducción sin necesidad de mostrar piel ni alzar la voz.
Pero lo que muchos desconocen es que esa seguridad con la que hablaba, ese humor tan filoso y su forma pausada de conquistar, no provenían solo de su talento actoral, también nacían de un secreto muy bien guardado. Mauricio había sido bendecido por la genética en formas que su bata jamás logró disimular del todo. A diferencia de otros galanes, Mauricio no tenía cuerpo de charro ni músculos esculpidos, pero las mujeres caían rendidas. Muchas, después de conocerlo, salían diciendo que ese hombre tenía algo que no cabía en la pantalla. Una maquillista que trabajó con él en varias comedias lo dijo sin tapujos. Ese señor entraba al set con más swing que un trombón. Y no era por el peinado, todas sabíamos por qué. La leyenda tomó fuerza cuando comenzó a circular el rumor de que varias de sus conquistas, reales, no de ficción, terminaban enamoradas, casi obsesionadas. Una actriz reconocida del cine y la televisión lo comentó en privado a una periodista. No tenía que hacer nada más. Con un beso ya sabías que no ibas a volver a ver a otro hombre igual. Lo más curioso es que, a pesar de su personaje cómico y galante, Mauricio adoptaba una actitud juguetona y relajada al respecto. En una entrevista televisiva, una conductora lo miró con picardía y le preguntó: «Mauricio, dicen que usted está muy bien dotado». Él respondió, con su típica sonrisa ladeada: «¿Quién soy yo para contradecir lo que las damas dicen?». El mito se volvió tan grande que, en los años 70, una revista de farándula insinuó que Mauricio era el arma secreta del cine mexicano, no por sus papeles, sino por lo que provocaba fuera de ellos. Incluso después de su muerte, el tema no desapareció. Varias mujeres del medio, algunas ya mayores, otras que apenas iniciaban en esa época, hablaban de él con un brillo especial en los ojos. Una de ellas, al mencionarlo en un documental, dijo entre carcajadas: «Ay, Garcés, ese sí era arroz con todo y chile». ¿Fue mito? ¿Fue realidad? ¿O una mezcla de ambos? Lo cierto es que estos actores no solo dejaron huella en la pantalla, también marcaron profundamente corazones, cuerpos y fantasías. Porque en el cine de oro, los secretos más sabrosos no estaban en el guión, sino entre escena y escena, en los camerinos, en las noches de fiesta, y en esas miradas cómplices que cruzaban actrices y técnicos cuando uno de estos hombres entraba al foro. Y aunque muchos de estos rumores jamás fueron confirmados oficialmente, las voces tras bambalinas no mienten, todas coinciden. Al final, el tamaño de su fama quedó claro en todos los sentidos. Quizá nunca sepamos con certeza si todo fue real o exageración, pero si algo nos enseñaron estos ídolos es que el verdadero magnetismo no se actúa, se siente. ¿Y tú? ¿A cuál de estos galanes le crees más la leyenda? ¿Faltó alguno? ¿Conoces alguna historia secreta que hayas escuchado por ahí? Déjamelo en los comentarios, suscríbete para más historias sabrosas del cine de oro, y no olvides compartir este video con alguien que sepa valorar el talento oculto de nuestros ídolos. Nos vemos en el próximo escándalo.